Bien, continuamos. Estamos ahorita hablando acerca de los sustratos gluconeogénicos, recordemos que entonces en la gluconeogénesis se obtiene glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de el ciclo de Cori, porque a través del ciclo de Cori el lactato que se origina a nivel de músculo esquelético como consecuencia de la glicólisis anaeróbica, es decir, glucosa, piruvato, lactato, ese lactato de músculo esquelético se transfiere al hígado y en el hígado ocurre el proceso inverso, el lactato se convierte en piruvato y luego se convierte en glucosa. Y con relación al glicerol, que es un producto o sea, está relacionado con las grasas, los triacilglicéridos están formados por glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, el glicerol que se produce cuando hay degradación de esos triacilglicéridos va a ser también una fuente de glucosa. ¿Por qué? Porque el glicerol tiene la capacidad de entrar a la gluconeogénesis a nivel del hígado, ¿verdad? Por el glicerol 3-fosfato. Ahí actúa la enzima glicerol sinasa. Y luego ese glicerol 3-fosfato se transforma en fosfato de dihidroxiacetona y sigue luego gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, la enzima que va a actuar allí, y se va entonces ese fosfato de dihidroxiacetona va a ir a la síntesis de la glucosa. Entonces de las grasas del glicerol podemos entonces tener también glucosa. Acá otra forma, otra manera de obtener glucosa es a través del ciclo de la glucosa-alanina. Espero que recuerden que nosotros estudiamos el ciclo de la glucosa-alanina cuando vimos metabolismo nitrogenado y allí lo que estudiamos fue la forma en la cual a nivel muscular ese ciclo de glucosa-alanina permitía el transporte de esos residuos de amoníaco para que se convirtieran en urea. Pero ahorita vamos a estudiar el ciclo de glucosa-alanina para la parte de metabolismo de carbohidratos porque el piruvato en los músculos se convierte en alanina, se transporta al hígado y se reconvierte en piruvato y luego de piruvato en glucosa. Entonces, este ciclo también transporta amoníaco al hígado, ya eso nosotros lo estuvimos estudiando en su momento. Bueno, aquí se les presenta entonces el ciclo de Cori. Fíjense que tenemos allí dos órganos que intervienen, músculo esquelético, ¿verdad? Y el hígado. Recuerden que la gluconeogénesis se da a nivel del hígado. Entonces, bueno, el músculo por ejemplo, un ejercicio intenso, esa glucosa se transforma en piruvato en lactato, el lactato a través del torrente sanguíneo llega al hígado y en el hígado se convierte nuevamente en piruvato, luego en glucosa 6-fosfato, luego en glucosa. Entonces ahí tenemos cómo ese lactato a través de ese ciclo de Cori va a formar nuevamente glucosa. Y aquí está el ciclo de la glucosa alanina, ya lo habíamos estudiado, no, pero habíamos estudiado en la parte del ciclo de la urea, ¿no? Que ese amoníaco se transforma en glutamato a nivel muscular más piruvato por alanina transaminasa iba a dar alfa-cetoglutarato y alanina. Alanina entonces pasa al hígado, ocurre el proceso inverso, alanina más alfa-cetoglutarato por la misma enzima alanina transaminasa. Recuerden que son reacciones de transaminación irreversible, me va a dar piruvato y glutamato. Y el glutamato entonces se transforma nuevamente en amoníaco y va al ciclo de la urea, que luego es eliminada por la orina, ¿verdad? A través, en el riñón, a través de la orina, es eliminada esa urea. Pero nos interesa, en este momento, nos interesa el ciclo de glucosa-alanina es porque ese piruvato
que está allí en hígado por la gluconeogénesis se va a transformar en glucosa. Entonces ese es el ciclo de glucosa-alanina, pero desde el punto de vista de piruvato, es decir, cómo se puede generar, en este caso nuevamente, glucosa. Entonces piruvato, glucosa. Ese sería el ciclo glucosa-alanina. La regulación, la gluconeogénesis principalmente es favorecida, es estimulada cuando hay concentraciones elevadas de esos sustratos gluconeogénicos, lactato, glicerol y aminoácidos. Y eso ocurre cuando hay alimentación con muchas grasas, cuando hay inanición y ayuno prolongado. Entonces, en esos casos se activa la gluconeogénesis. Y las hay 4 enzimas claves que son afectadas por moduladores alostéricos. ¿Cuáles son esas enzimas? Bueno, precisamente las 4 enzimas de las circunvalaciones que nosotros estuvimos estudiando en la clase anterior, que esas son las enzimas que actúan en las 3 reacciones irreversibles energéticamente de la glicólisis. Entonces son piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato carboxicinasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. La fructosa 1,6-bifosfatasa se activa por ATP y se inhibe por AMP y fructosa 2,6-bifosfato, y la piruvato carboxilasa también es activada por acetilcoenzima A. Vamos a hablar un poquito de cómo actúan las hormonas, es decir, qué hormonas estarían activas, o sea, qué hormonas favorecen la gluconeogénesis. Las hormonas hiperglicemiantes. En el caso de la insulina no favorece la gluconeogénesis, ¿no? Tenemos que entender que la gluconeogénesis no es una vía que se debería activar, digamos, en una condición fisiológica normal, ¿verdad? Porque hablamos de algunas condiciones como, por ejemplo, un ayuno prolongado, un proceso de inanición, que es mucho tiempo la persona o el animal privado de alimento, entonces allí se activa la gluconeogénesis. En esa condición, por ejemplo, cuando ustedes ven a las personas o un animalito que tiene mucho tiempo privado de alimento, ¿verdad? Lamentablemente es así. Ustedes inmediatamente observan la pérdida de masa muscular, la pérdida digamos, algún obesidad o algún tipo de obesidad que tenía. ¿Por qué? Porque esa masa muscular a través de esa gluconeogénesis me va a estar generando glucosa, por lo importante que es el mantenimiento, lo crucial que es el mantenimiento de la glucosa en sus límites o sus valores normales, lo que nosotros hemos definido como la norglicemia. Bueno, entonces, con relación a las hormonas, ¿verdad? El glucagón inactiva a la piruvato-sinasa, ¿verdad?, de la glicólisis, deprime la fructosa 2,6-bifosfato, activa la fructosinasa 2 y libera la inhibición de la fructosa 1,6-bifosfatasa. O sea, la fructosa 1,6-bifosfatasa es activada por el glucagón. El cortisol, que es una hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales, estimula la síntesis, favorece la síntesis de las enzimas de la gluconeogénesis. Por lo tanto, favorece la gluconeogénesis. Estas son todas hormonas hiperglicemiantes. Repito, la única hormona hipoglicemiante es la insulina. Entonces, la gluconeogénesis es favorecida por las hormonas hiperglicemiantes. Entonces, hablando un poco de lo que es la regulación hormonal, fíjense, cuando nosotros tenemos una comida rica en carbohidratos, hay una relación insulina-glucagón elevada. En ese caso, predomina la insulina y predomina la glicólisis sobre la gluconeogénesis. En el caso contrario, un ayuno o una comida con pocos carbohidratos, el cociente insulina-glucagón es bajo, predomina la gluconeogénesis sobre la glucólisis.
Y acá está un poco en esta gráfica bien interesante lo que es el control de la glucosa en sangre. Tenemos páncreas y tenemos hígado, ¿verdad? ¿Por qué tenemos páncreas? Bueno, porque el páncreas es el que, digamos, secreta tanto la insulina, las células beta de los islotes de Langerhans, como el glucagón, las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Lo secretan simultáneamente? No. ¿La secreta de cualquier forma? No. Cuando tenemos, vamos a observar por favor, y tenemos el hígado. Ustedes saben que el hígado es, digamos, el laboratorio del organismo. Ahí ocurren muchísimas reacciones importantes del metabolismo de todos los componentes. Entonces, de todos, carbohidratos, de lípidos, en fin, es un órgano central para lo que estamos estudiando. Entonces, fíjense que cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados, que sería todo esto de color celestico, la parte de arriba de esta lámina, si la glucosa en sangre está elevada, el páncreas inmediatamente secreta la insulina. Y la insulina entonces va a favorecer la síntesis. ¿Qué hace la insulina? La insulina de todas las formas posibles tiene que eliminar esos niveles de glucosa elevados en el organismo, porque también es dañina la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque esa glucosa también se acumula, por ejemplo, produciendo daño renal, produciendo daño en la vista, en fin, tiene efectos que no son convenientes. Entonces, la insulina tiene la función de bajar esas concentraciones de glucosa elevadas en sangre. Entonces, una de las vías que ella favorece es la síntesis del glucógeno. ¿Por qué? Porque esa glucosa en sangre se va a la síntesis del glucógeno y el glucógeno se almacena en hígado y músculo y va a ser utilizado como fuente de energía cuando sea necesario. Entonces, digamos, hay un proceso ya más bien de que han pasado varias horas sin consumir alimentos, un ayuno entre comidas, por ejemplo, o un ayuno leve, entonces hay un descenso de los niveles de glucosa en sangre. Entonces allí, al haber descenso de niveles de glucosa en sangre, al haber glucosa en sangre baja, el páncreas entonces lo que va a producir es el glucagón, y el glucagón va a favorecer que ese glucógeno que está almacenado en hígado sea transformado en glucosa. Ya vimos muy bien el proceso del metabolismo del glucógeno, y esa glucosa entonces, bueno, va a aumentar la glucosa en sangre, y bueno, todo este proceso va a continuar. Con relación a los efectos de la insulina sobre el metabolismo de la glucosa ingerida, un 50% es convertido en energía, glucólisis, 30-40% en grasa, y un 10% es convertido en glucógeno. Es decir, por eso es que nosotros, si consumimos mucha glucosa, vamos a ver que esa glucosa, pues una parte es utilizada, una parte es almacenada, pero también el exceso es convertido en grasa, y ahí vemos entonces cuando nos ponemos gorditos, cuando tenemos los cauchitos en la parte abdominal, en fin, ahí se va a transformar, la glucosa se transforma en grasa. Y ahora que veamos el metabolismo de las grasas, del lipídico, vamos a ver en qué forma se sintetiza la grasa a partir de la glucosa. Entonces nosotros consumimos exceso de glucosa, se transforma en grasa. Entonces, bueno, ya efectos de la insulina sobre el metabolismo de la glucosa, entonces incrementa la glucólisis hepática. ¿Por qué? Porque aumenta la glucosinasa, fosfofructosinasa, piruvatosinasa, y disminuye la glucosa 6-fosfatasa, que es de la gluconogénesis. Todo esto lo está haciendo la insulina. El músculo esquelético promueve la entrada de glucosa a través de transportador, o sea, favorece que entre la glucosa al músculo y aumenta la exocinasa 2. El tejido adiposo promueve la lipogénesis, que es la síntesis de las grasas.
¿Por qué? Porque proporciona acetil-CoA, proporciona NADP reducido, mantiene el nivel normal de acetil-CoA carboxilasa y proporciona glicerol. Todo eso lo hace para favorecer la síntesis de grasas a partir de los carbohidratos. En hígado y músculo, entonces, favorece la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato. La primera fosforilación, que ahí se isomeriza glucosa 1-fosfato y genera la síntesis de glucógeno. Ya esas enzimas estuvimos conversando cuando vimos la síntesis de glucógeno. Disminuye el AMP cíclico, por lo tanto, permite que la glucógeno sintetasa esté activa. Y activa la fosfatasa que desfosforila a la glucógeno sintetasa, resultando en activación de esta enzima. Favorece entonces la síntesis de glucógeno. Y también inhibe la insulina, inhibe la glucógeno fosforilasa, disminuyendo la liberación de glucosa del glucógeno. Recuérdense que la glucógeno fosforilasa es la enzima de la glucogenólisis, entonces ella no favorece la glucogenólisis, favorece la glucogénesis. Son procesos completamente opuestos, que si está uno activo, el otro está inactivo. Si el otro se activa, el otro se inactiva. ¿Sí? No puede haber glucogénesis y glucogenólisis simultáneamente. Hay también por parte de la insulina, inhibe la gluconeogénesis, ella no la favorece. Ella inhibe los pasos enzimáticos de la gluconeogénesis, inhibe la fosfonolpiruvato carboxilasa en hígado. Acción neta de la insulina, disminuye la concentración de glucosa en sangre. Bueno, y el glucagón, una hormona hiperglicemiante, moviliza de forma rápida las fuentes potenciales de energía en glucosa, favorece la glucogenólisis, favorece la lipólisis, o sea, la degradación de las grasas para obtener energía, y favorece la gluconeogénesis. En el hígado, que es el principal blanco de acción del glucagón, se une a receptores, activa la adenilato ciclasa para generar AMP cíclico. Ese AMP cíclico activa la fosforilasa y aumenta la degradación de glucógeno, que es la glucogenólisis, e inhibe la síntesis de glucógeno. AMP cíclico estimula la conversión de aminoácidos en glucosa, o sea, favorece la gluconeogénesis. En el tejido adiposo, AMP cíclico activa la lipasa sensible a las hormonas, activa la lipólisis, aumenta los ácidos grasos para obtener energía o para formar cuerpos cetónicos.